Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y pues sí, hoy es un día muy especial porque estamos delante de gente muy importante. Y no solamente usted es importante por el hecho de que Jesucristo murió por usted. Mire, para que Dios haya enviado a Jesucristo para morir por usted, es porque usted es importante para el Padre y Dios le ama a usted de una manera espectacular. Sino que vamos a descubrir otras cosas por lo cual usted también es importante. Hemos titulado la enseñanza del día de hoy vistiéndonos con lo que nos convina o vistiéndonos con lo que nos queda bien. Como usted le quiera decir. ¿De qué predicaron el domingo? De que nos tenemos que vestir con lo que nos queda bien. Y para eso vamos a leer el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 20. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice el 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En esta mañana la palabra nos enseña que el cristiano, es decir, nosotros somos embajadores del reino de los cielos acá en la tierra. Y usted dirá, ¿para qué? Para testimonio y ejemplo a nuestra sociedad. La pregunta que yo me hago en esta mañana es: ¿y qué es un embajador? ¿Cuáles son las características de un embajador? ¿Qué hace un embajador en la tierra? Bueno, normalmente un embajador es una persona que es designada por su nación para representar su nación. Técnicamente el embajador viene a ser tanto el rostro como la voz de esa nación. El embajador es el que va a representar la cultura de su nación, desde el momento en que habla, cómo saluda, hasta la misma forma en la que se viste. Esa es su responsabilidad, dar, como quien dice, esa imagen y esa gran y buena impresión de cómo son en su país. Así tal cual como es el embajador, esa es la idea que nosotros vamos a tener de qué tal es ese país. Por ejemplo, en estos días vi una noticia donde estaba el embajador de Arabia Saudita con otro embajador latinoamericano, pero me dio bastante curiosidad porque obviamente se distinguía que este embajador de Arabia Saudita no era de estos lados por su vestimenta. Él representa la cultura de su nación, y así somos nosotros, los embajadores del reino, ¿cierto? Correcto, es decir, tenemos personas muy importantes hoy en día. ¿Qué compromiso venir a predicarle a usted? Porque le estamos predicando a hijos de Dios, a gente importante, a gente que representa los intereses del cielo aquí en la tierra. Pero yo no puedo predicar así. Yo necesito vestirme de etiqueta para predicarle a gente importante en esta mañana. Permítame un minuto que me voy a cambiar. Me tengo que vestir muy bien. Para la ocasión, ¿verdad? Listo, estoy vestido de etiqueta para predicarle a gente importante. Le voy a hacer una pregunta, a la cuenta de 3 usted me va a decir si sí o no. Les pregunto, ¿estoy elegante hoy, sí o no? Algunos dijeron que sí por ahí y otros dijeron que no. Sea sincero, ¿estoy elegante, sí o no?
¿Viste? Dijeron que no y yo pasé 3 horas. Mira, silbaron por aquí. Ay, no, yo tengo que preguntarle, tengo que preguntar porque es que, yo pasé 3 horas escogiendo lo que me iba a poner hoy. Y si alguien tiene una corbata, yo tengo 2, así que soy doblemente elegante. ¿Estoy elegante hoy? Con sinceridad. Sí. Dijo que sí, aquí algo está medio extraño. ¿Por qué dicen que no? Yo me voy a sentir mal hoy. Lo que pasa es que él dice que sí, tienes una combinación caja fuerte, ¿Cómo caja fuerte? que nadie la descifra. No. Yo estoy elegante, yo, aunque usted diga que no, yo hoy estoy elegante. Y voy a pasar las 4 horas que vamos a predicar aquí diciendo que yo estoy elegante, porque es que yo estoy elegante. Agarré la mejor ropa de etiqueta. Hoy puedo salir de aquí y reunirme con cualquier presidente del mundo. No, ay Dios mío, Señor. Ayúdenlo, por favor. Lo que pasa, Luis, es que nosotros en nuestra sociedad tenemos ciertos códigos de vestimenta. De acuerdo a la ocasión, nosotros nos vestimos para ese momento. Por ejemplo, tenemos el código de vestimenta casual o informal. Allí hay libertad. Usted se viste como usted desea. Usted se pone jeans, zapatos, tenis, sudadera, como usted quiera. La idea es estar cómodo y estar súper relajado. Y ese es un look casual o informal. Pero también hay otra forma de vestir. Por ejemplo, uno que es llamado smart casual, que lo podemos utilizar para ir al cine, para venir a la iglesia. No es tan elegante como ando yo hoy, pero puede venir a la iglesia, puede ir con unos amigos a una cena. Entonces allí llevamos 2 formas de vestir. Pero hay otra, que es el semiformal. Eso lo utilizamos nosotros para vernos bastante profesionales. Es decir, cuando nosotros queremos ir a una entrevista de trabajo, nos ponemos semiformales. Si queremos estar en una reunión de negocios, nos ponemos semiformales. Es decir, nos ponemos nuestros buenos pantalones de vestir, nuestra blusa elegante de vestir. Algo no exagerado, pero sí que dé presencia de que somos personas profesionales. Yo sé que hay confusión porque dicen, comenzaron a hablar que somos embajadores, ahora nos van a enseñar cómo vestir, pero no se preocupe. También está la forma de vestir formal. No es tan elegante, repito, como estoy yo, pero a ver, si vas ahí a algunos trabajos donde usted tiene que ir con corbata y bien vestido con su saco, y es una manera de transmitir una idea. Entonces, en ocasiones, para una reunión con algunos embajadores nos podemos vestir formal para algunos tipos de trabajo, y en mi caso que estoy de etiqueta, pues hay otra forma de vestirse, pero antes de llegar a la etiqueta vamos a hablar de otro. Sí, no se asusten, no piensen que les vamos a enseñar los tics de Luis, no se preocupen. Yo estoy bien. Hay otra forma que es el código de cóctel. Normalmente estos son para ceremonias que se hacen al aire libre y de día. Se requiere un poquito más de protocolo en el sentido de la forma de vestir, tal vez un vestido para las chicas, tal vez no largo, hasta las rodillas, y los chicos pues también pueden ir un poquito más elegante, pero fresco, porque se trata del día y al aire libre. Y llega la forma de vestir de etiqueta, como estoy yo. Listo para presentarnos con cualquier presidente, embajador, pastores, porque son importantes los pastores. También estoy vestido para esta ocasión. Si usted quiere ser elegante en su vida, vea, agarre algo de la cortina de su casa y se lo trae y se lo pone, y así vamos a estar muy bien. Hay 2 formas de etiqueta, ¿no? Así es, esta es la etiqueta negra, que es para eventos de noche, bastante formales. Los hombres van de corbata, de moño, las chicas de vestido largo. Normalmente se suele usar colores oscuros y tonos con brillante. Y está la etiqueta blanca. La etiqueta blanca son los eventos de ultra gala. Eso es lo top de lo top, donde las chicas van de guantes y los caballeros van con aquellos trajes de pingüino que traen aquella cosa acá atrás. Esos son. De acuerdo. ¿Y qué pasa cuando la vestimenta no va de acuerdo a la ocasión? ¿Qué sucede ahí? Resulta, mis hermanos, que cuando nosotros nos vestimos de la manera en como se viste Luis, él está creyendo que está transmitiendo un mensaje, que está súper de etiqueta.
La realidad es que nosotros, la audiencia que lo podemos observar, estamos percibiendo otra cosa, estamos captando otra cosa, estamos viendo que hay una disrupción o una ruptura entre lo que Él quiere transmitir, entre lo que Él se supone que quiere mostrar que es y lo que nosotros estamos viendo que no es. Iglesia, como lo dijo mi esposa, cuando nuestras palabras y nuestros hechos no son acorde a nuestro comportamiento, se crea la ruptura entre lo que queremos transmitir y lo que la gente está entendiendo. En el lenguaje cristiano esto se llama mal testimonio. Nosotros vinimos esta mañana a decirte que hay pensamientos que no combinan con lo que Dios ha dicho que tú eres. Hay maneras de pensar que afean la belleza que Dios ha traído a tu vida y que hoy en el nombre de Jesús simplemente debemos detectarlos cuáles son y decirles: no vas más conmigo. En nuestra vida como cristianos hay palabras, hay frases, hay comentarios que creemos que está adornando nuestra vestimenta como cristiano, pero simplemente están afeando lo que el Espíritu de Dios quiere que haya en tu boca y que en el nombre de Jesús simplemente debemos desecharlo. Como cristiano, hay actitudes que creemos que no quedan bien, pero simplemente se nos ve fea. A veces decimos: es que en mi familia siempre hemos sido mecha corta y ahora que somos cristianos también le digo 4 cosas y ya no pasa nada. Pero hay actitudes que no van con lo que Dios quiere que tú seas como hombre y como mujer de Dios, y simplemente la debemos desechar de nuestra vida. Como hombres y como mujeres hay ataduras emocionales, espirituales, que no nos permiten caminar hacia nuestro llamado y que hoy simplemente debemos quitarla en el nombre de Jesús y decir: esto no va con lo que yo soy, con lo que Jesucristo dice que yo soy y con lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo seamos. La Biblia dice en 2 de Corintios, en el verso 17, capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muchos de ustedes ya recibieron el primer milagro de su vida y no se han dado cuenta. Y usted dirá: ¿de qué está hablando ese chavo? Estoy hablando de una estupenda salvación y de la posibilidad de tener una relación con nuestro Dios. Ese es el primer milagro que usted y yo hemos recibido. Y sigue diciendo el texto bíblico: las cosas viejas pasaron. Esto significa que tus pecados, que mis pecados ya fueron perdonados. Y el título de propiedad que tenía el diablo en tu vida lo compró Jesucristo a precio de sangre, lo que significa que ahora tú y yo somos libres y podemos formar parte del mejor equipo del mundo. Estoy hablando del equipo de Jesucristo. Y culmina este texto diciendo: he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Nace una relación de amistad con el Espíritu Santo. Todo lo que anteriormente te condicionaba a vivir y hablar de una manera, hoy en Dios, cuando viene Jesucristo a nuestra vida y nosotros le aceptamos y el Espíritu Santo comienza a gobernar sobre nosotros, mi manera de hablar, mi manera de comportarse tiene que ser muy distinta a como yo lo hacía antes. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir en una incoherencia diciendo yo soy cristiano, pero el otro está captando algo totalmente distinto. Yo puedo gritar durante todo este día que yo vine elegante y que yo estaba de acuerdo a la ocasión, y usted se va a ir diciendo: nunca estuvo elegante, nunca estuvo de acuerdo a la ocasión. ¿Sabes por qué? Porque
porque yo estaba generando esa ruptura. Y repito, en el lenguaje cristiano, eso se llama mal testimonio. Viene una parte interesante. Así es, y Dios nos quiere llevar un poquito más allá. Luis nos platica que somos hijos de Dios, tenemos esa identidad, pero Dios quiere que nosotros vayamos un poco más allá, que no solamente nos vistamos y nos veamos bien por fuera. Él quiere algo más de nosotros. Y para esto quiero compartirles la historia de la higuera seca o estéril. Sé que acá muchos la deben conocer. Permítanme refrescar un poco esta historia, que dice de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, está hablando de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Esta historia es bastante interesante porque es un poquito disonante, ¿verdad? Porque si usted dirá, yo me hice la pregunta, oye, si no es temporada de higos, o sea, ¿qué esperaba Jesús encontrar? ¿Verdad? Suena como un poquito allí como que extraño. ¿Qué le habrá pasado a Jesús? ¿Por qué de repente, mira, no consiguió higos y ¡guau!, la maldijo así nomás? ¿Se le chispoteó a Jesús? Yo no creo, pero suena un poco disonante, ¿cierto? ¿Qué sucede? Yo dije, a Jesús no se le chispotea nada. Todo lo hace por una razón y un propósito. Primero me puse a buscar y a investigar sobre las estaciones y sobre cómo funciona el árbol del higo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo noto que hay temporada de mango. Yo voy a la frutería y, hay temporada de mango, puedo llevar mango. Pero en Venezuela, la temporada de mango dura 365 días. Hay mango todo el año. Y lo mejor es que de cada 10 casas, 9 tienen mata de mango y algunas tienen hasta 2 y 3 matas de mango. Y usted puede elegir si entre mango hilacha, mango perita, mango manzana, el que usted quiera. Y lo mejor todavía, hay tanto que no se compra. Allá en Venezuela el mango no se compra, se consigue en tu casa o en la casa del vecino o simplemente en la calle. Entonces ya por allí uno va teniendo la idea de que de una forma se comporta los árboles en una zona y de otra forma en otra zona. En las tierras hebreas el clima es mediterráneo. ¿Qué se entiende con esto? Que tiene 2 estaciones, una de calor, que es el verano, calor fuerte y seco, y otra de invierno, que es con lluvia y es húmedo. Y esto hace o permite que la planta de higo tenga también 2 temporadas de cosecha. Una temporada temprana y una temporada de cosecha madura, que la da posterior. La temporada de cosecha temprana empieza entre mayo hasta junio aproximadamente. Y el árbol de higo tiene otra particularidad que no la tienen las demás plantas, porque por lo general los que saben algo de botánica o de plantas acá pueden saber o distinguir que primero el árbol da hojas, luego da flores y después de las flores es que viene el fruto, ¿verdad? Pues el árbol de higo es distinto. El árbol de higo da fruto junto con sus hojas y en ocasiones el fruto puede brotar antes que broten las hojas. Es decir, que cuando un árbol de higo tiene hojas frondosas, verdes y tiernas, es un indicativo de que tiene frutos. Ay, no me están escuchando. Es un indicativo de que tiene ¿qué? Frutos. Entonces,
este árbol de la que estamos hablando en la Biblia era un árbol así, frondoso, verde, con ramas tiernas. Y era un indicativo de que tenía frutos temprano. Y el hecho de que tenga frutos temprano también es un indicativo de que más adelante va a llevar una cosecha de fruto tierno. Porque este es fruto inmaduro y luego se convierte en fruto tierno. ¿Ok? Sin embargo, este fruto inmaduro también se usa para el consumo. También se puede consumir. Por eso Jesús, con mucha hambre, intentó buscar este fruto en la higuera, porque aparte hay una tradición, o había una tradición hebrea, que consistía que donde habían sembradíos era costumbre sembrar plantas de higo para que estos frutos tiernos pudieran ser aprovechados por los campesinos cuando tuvieran hambre. Y algo así quería hacer Jesús, quería saciar su hambre con este fruto. Ahora, entendiendo esto, ¿qué era lo que estaba haciendo ese árbol allí plantado con hojas verdes y hermosas sin frutos? Estaba haciendo publicidad engañosa prácticamente. ¿Por qué? Porque pues decía, mírenme, tengo frutos, estoy esponjoso, lleno de hojas, pero en realidad no tenía frutos. Y eso es a donde Jesús nos quiere llevar. No se trata solamente de que ahora nos entendemos como hijos, nos sabemos hijos de Dios, pero entonces comenzamos a imitar los modismos de un hijo de Dios. Adoptamos el lenguaje, adoptamos la forma en cómo se viste un hijo de Dios, pero realmente no estamos dando frutos como hijos de Dios, porque no basta saberte hijo de Dios, es necesario que vivas como hijo de Dios. Y este árbol, Jesús, tiene una simbología o nos dejó una simbología. Se parecía tanto al pueblo de Israel de la época y sus fariseos en el sentido de que él esperaba encontrar fe y lo que encontró fue un pueblo vestido de religiosidad. Estaban adornados, eran elegantes de ultra etiqueta. Tú los veías y tú tenías la esperanza de que ellos tenían frutos del reino, pero la verdad era que solamente era follaje, porque no había un verdadero fruto de arrepentimiento. Y esto es a donde el Señor nos quiere llevar. No solamente te parezcas, no solamente sea que parece que eres, sino que realmente lo seas. No por cómo te ves, no como parece que te ves, sino porque llevas fruto en ti. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, había un profesor, no me caía muy bien porque tenía unos chistes ahí que no entendía mucho, pero decía algo que yo luego cuando me gradué entendí. Él decía, la mujer del César no solamente debe ser la mujer del César, debe parecerse a la mujer del César. Cuando yo salgo y me encuentro con la realidad del derecho y los abogados de aquí y allá, yo me doy cuenta que hay dos tipos de abogados. Unos abogados que sabían mucho, pero se vestían fatal, así como andaba Luis ahorita con su outfit, muy mal se vestían. Pero habían otros que a mí me consta que les costaba sacar las materias, pero cuando se graduaron con su vestimenta parecían todos unos doctores. Eso era extraordinario porque recuerdo a un chico que casualmente en derecho se usan muchos latinazos. Hay muchas frases y palabras en latín y él no le atinaba exactamente a la pronunciación de muchas y entonces ya simplemente nosotros dijimos, él tiene un diccionario aparte. Y le decíamos, pues su diccionario, él y su diccionario. Resulta que mi mayor sorpresa, y ahí es cuando yo veo lo que el profesor decía, que cuando salen al campo de ejercicio, él y su diccionario era todo un doctor. Era sorprendente, o sea, yo decía, wow, mira cómo cambió la gente. Entonces,
Esto es a lo que nos lleva el Señor. No se trata solamente de parecerte por fuera, como que fueras, pero en realidad lo que hay adentro es una ausencia total de frutos. Nosotros necesitamos producir frutos primeramente de arrepentimiento, que realmente haya una congoja dentro de nosotros por hacer las cosas que contristan el corazón del Señor, porque ahí es donde empieza el arrepentimiento. Si yo hago algo que sé que contrista al Señor, yo no siento congoja por eso, entonces yo necesito seguir siendo llamada o llamado a ese arrepentimiento hacia el Señor, porque es lo que me va a permitir a mí empezar a producir frutos. Y entonces estos frutos son aquellos con los que yo debo empezar a vestirme. Por ejemplo, me debo empezar a vestir con la fe, porque la fe no solamente me combina, sino que también produce en mí un fruto. Debo empezar a vestirme de misericordia, porque no solamente me combina, sino porque también va a empezar a producir en mí un fruto. Debo empezar a vestirme con templanza, con dominio propio, con misericordia, con empatía, porque todas esas cosas nos combinan a nosotros, los hijos de Dios, y nos van a permitir también producir frutos genuinos, porque una cosa es, yo adopto el lenguaje cristiano y yo hago como que me aguanto para no sacar ese viejo hombre que hay dentro de mí, pero realmente no se está produciendo dentro de mí la templanza. Simplemente es una apariencia de templanza. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos invita? A que no sea una apariencia, a que sea genuino, a que sea real, a que sea verdadero, para que de verdad pueda producir frutos, porque si no, vamos a parecernos a los fariseos de la época, súper adornados, súper bien vestidos, que daban la impresión de que estos hombres era la gente que Jesús estaba buscando, pero no, estaban lo más lejos de lo que Jesús estaba buscando, porque no había en ellos un verdadero fruto de arrepentimiento, no había en ellos verdadera cosecha. Y eso es lo que el Señor busca, no lo externo. De nada sirve que nos feliciten y que nos digan, ¡ay, te ves como todo un cristiano! Pero si no lo eres de verdad, no funciona. Hay que serlo y permitir que esos frutos se produzcan dentro de nosotros. Y una cosa más, porque sé que muchos decimos, pero es que mi fe es poquita, pero es que mi templanza es chiquitita. Anímate, porque eso significa que tienes frutos tempranos. ¿Y sabes qué más significa el tener frutos tempranos? Y ya te lo dije al principio. Significa que vas a llevar una cosecha de frutos tiernos y más grande más adelante. Entonces, alégrate si tú dices, mi fe es chiquita, porque esa fe se va a convertir en un fruto grande en el Señor. Y el Señor aparte nos da muchas promesas entre la fe y entre muchas cosas. Aprópiate de cada una de ellas. Y no importa que empieces chiquitita, porque ese es el objetivo. Esa va a crecer y se va a volver grande y gigante, digna de una cosecha de un embajador del reino de Dios. Amén. En mi tierra, cuando hay estas fiestas en los pueblos, hay unas cositas de colores que colocan en toda la calle hasta el final. ¿Qué nombre tendrán esas cositas aquí? Son unas hojitas de colores, algunos llevan alguna forma. En mi tierra eso se le llama bambalina. ¿Y qué son las bambalinas? Son esas tiritas con hojitas triangulares que se colocan en los pueblos y lo único que sirve es para adornar. En la iglesia no podemos tener bambalinas. No podemos tener hermanos bambalinas que lo único que hacen es adornar. No, tenemos que tener gente de reino, gente que ora, gente de carácter, gente que está cambiando, gente que no ha alcanzado donde quiere llegar,
pero sigue allí metido hasta que vea resultado. Cuando puedas, no ahorita, le dices a tu hermano en la fe: no podemos ser bambalinas, no podemos adornar, venir los domingos a adornar la silla y después nos vamos y seguimos viviendo como creemos. No, no podemos ser. A nosotros como cristianos, escúchame bien, no nos queda bien las groserías, no nos combinan las quejas, no se nos ve bien las maldiciones. El no puedo, pobrecito yo, es que tú no sabes lo que estoy pasando. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Porque te aseguro que lo único que va a suceder es que aparezca el chapulín, más nada. A nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, es decir, ustedes, nos combinan las conversaciones de gozo, de esperanza, de paz, de sabiduría, de eternidad, de pureza, de fe. ¿Te quedaste sin trabajo? Sí, me quedé sin trabajo, pero yo sé que Dios me va a bendecir. ¿Te diagnosticaron una enfermedad? Sí, mira, el médico dijo esto, no lo niego. La fe no niega la realidad. La fe acepta la realidad para enfrentarla. ¿Te diagnosticaron algo? Sí, esto, pero Dios traerá sanidad a mi vida. Nosotros, como embajadores del reino de los cielos, tenemos un reglamento de reino que lo aplicamos cuando estamos pasando por dificultades. Por ejemplo, en medio de la necesidad, los embajadores del reino de los cielos, vamos a hacer una dinámica, porque esta iglesia se presta. Cuando yo diga nosotros los embajadores del reino del cielo, usted dice, eso es conmigo, pero dígalo con seguridad. Ok. En medio de la necesidad, nosotros los embajadores del reino de los cielos, dice nuestro reglamento, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Esa es nuestra ley, nuestro reglamento. En medio de la prueba, nosotros los embajadores del reino de los cielos, nuestro reglamento dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que, eso dicen mis leyes, las leyes del cielo, que son las que yo represento en medio de la tierra. Por último, en medio del temor, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. No estamos solos. Segunda de Corintios 5:7 dice, por fe andamos y no por vista. ¿Es que no te has dado cuenta que no pegas ni una? Eso es lo que tú y yo vemos, pero en la fe yo estoy viendo otra cosa. Y cuando si estás acostumbrado a decir malas palabras, espiritualmente lo que sucede es que cuando tú dices hasta aquí, a partir de hoy no voy a decir malas palabras, y mañana se te sale una y te sale el diablito diciendo, viste, no puede ser, es débil. Pero tú vas a decir como hombre y mujer de carácter, volvió a fallar, pero lo vuelvo a intentar. Y si mañana fallo, lo voy a volver a intentar. Y lo voy a seguir intentando. Porque usted y yo somos gente de guerra en el Señor. Y cuando veamos atrás decimos, wow, qué mal hablado era, pero ahora ni una se me sale. Si éramos gente pesimista, comenzamos a practicar el optimismo en Dios. Yo sé que me va a ir bien, yo sé que las cosas van a estar bien, yo veré la gloria de Dios en mi vida, y seguimos practicando, y cuando te das cuenta eres un hombre y una mujer de fe. Alguien que no le puede decir que va a suceder algo malo, porque ahí tú sacas una palabra de fe, de ánimo, de aliento. Tú eres embajador y embajadora del reino de los cielos acá en la tierra. Dice 2 Corintios capítulo 7 verso 1, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu,
perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Yo tengo un primo, que yo espero que no vea esta predicación cuando salga. Yo lo estimo, él es cristiano, pero hace muchos años él es doctor y él daba clase en la Universidad de Medicina. Y él enseñaba que el tabaco era malo y su clase de verdad era magistral, y digo era porque fue cuando yo pude presenciarlo, pero él enseñaba que el tabaco era malo y enseñaba muy bien. Cuando terminaba su clase, él se iba fuera de la universidad, abajo de una mata, y comenzaba a fumar. Entonces sus alumnos entendían que el tabaco hacía daño, pero que estaba bien consumirlo. Porque lo he dicho muchas veces y lo voy a decir siempre: el ser humano enseña lo que sabe, pero transmite lo que en esencia es. Mi primo enseñaba que el tabaco era malo, pero transmitía que estaba bien consumirlo. Y a eso le llamamos mal testimonio, incoherencia. Lo que tú y yo enseñamos, decimos, nosotros debemos practicarlo todos los días, todos los días. La mejor predicación no es aquel que tiene un micrófono un domingo en la mañana. Es aquella que tú das en tu casa, en tu trabajo, con tu testimonio. Esa es la mayor predicación. Cuando venga Jesucristo, no nos va a llamar a nosotros que estamos delante de ustedes predicando. Te va a llamar a ti y te va a decir: ¿cómo me predicaste? ¿Cuál fue tu mayor testimonio? ¿Cuál fue tu mayor mensaje? Hay aquella clase de cristiano que dice ser cristiano, pero no se comporta como cristiano. Está aquella clase de cristiano que dice ser cristiano, que se comporta como cristiano, pero no tiene fruto. Por dentro está lleno de amargura, de argumentos. Y está aquella clase de cristiano que dice ser cristiano, que se comporta como cristiano, pero en su interior es un verdadero cristiano. Y que le dice: Señor, en medio de mis debilidades, yo quiero oler a tu presencia. Yo quiero oler como un hombre de Dios. Y aquellas dos primeras clases de cristianos, déjame decirte que ni siquiera cristianos son, porque el cristiano es aquel que sigue a Jesucristo y que se quiere parecer a Él, y que a pesar de que eso es débil y sigue siendo pecador, porque todos seguimos siendo pecador, le decimos: Señor, imprégnanos de tu presencia. Hoy vinimos a invitarte, y yo pido que pase el equipo de adoración. Hoy vinimos a invitarte a que puedas entender que tú eres una persona especial, no eres cualquier persona. Y que como una persona especial para Dios, de manera genuina, tú y yo debemos ser verdaderos cristianos. Y no ser las bambalinas que adornan una silla un domingo, un lunes, un martes, un miércoles. Que la gente cuando vaya a conocernos en lo privado digan: wow, realmente es alguien de Dios. Cuando yo tenía 14 años, en la iglesia habían diáconos y ancianos, y para mí los diáconos, la figura de un diácono y de una anciana eran súper guau, gente espiritual, con testimonio, con años en el evangelio. Y una de las diaconisas me invita a su casa, y cuando yo estoy en su casa, en su sitio privado, ella decía groserías a la mitad. Y yo decía: ¿por qué lo hace? Le pregunté a mi amiga: ¿por qué lo hace? Y ella dice: no, porque ella no dice grosería completa, porque ella es cristiana. Y yo decía: wow, qué espiritual, yo quiero ser como ella. Y llegué a mi casa diciendo grosería a la mitad, no la decía completa, y a mi papá no le gustaba. Y gracias a Dios por los líderes de la iglesia. Mi líder me dice: Luis, ¿qué está pasando en tu vida? Y le explico orgullosamente que aprendí un testimonio. Ahora digo grosería, pero a la mitad, como mi hermana. ¡Ay, qué orgulloso! Y él me dice: pero es que tú antes no decías ni la mitad. Y decía: no, pero bueno, yo quería parecerme a ella y no pasa nada. Y me decía: Luis, el problema no es que digas las palabras completas o digas la mitad. El problema es tu corazón y la intención de tu corazón. El problema no es que tú y yo parezcamos cristianos. El problema es lo que hay en nuestros corazones.
Aprendimos el lenguaje cristiano. Dios te bendiga, que te vaya bien. Qué poderoso estuvo el campamento, el ministerio del matrimonio. Gloria a Dios, está creciendo. Pero si adentro yo no tengo relación con Dios, yo voy a ser como esa higuera que nos hablaba Michelle. Voy a adornar por fuera y por dentro voy a estar vacío. No podemos ser como los artistas que llenan un estadio de 40,000 personas y cuando llegan a su casa se sienten solos y se terminan quitando la vida. Muchos famosos que tú y yo conocemos lo han hecho, porque aunque tuvieron a 40,000 personas al frente, aquí estaban solos. Tú y yo tenemos que ser gente de reino, pero gente de verdad, que decimos ser cristianos, que nos comportamos como cristianos, pero que olemos también a gente cristiana. Y que trascendemos. Porque a veces es muy fácil decir que Dios te bendiga, no tienes empleo, que Dios te bendiga, que voy a orar por ti, que Dios te supla. No, ven acá. Si yo tengo en mi banco dinero para darte, que Dios te supla, pero voy a ser instrumento de Dios para traer la bendición y te la doy. Te quedaste sin trabajo, voy a orar por ti, pero si yo tengo contacto, te voy a poner conexiones para que tengas tu trabajo. Voy a ser herramienta de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente hablo como cristiano, me comporto como tal. Aprendamos a hacer los puentes para la bendición que Dios tiene en el cielo para la vida de tu hermano. Hoy rompimos el protocolo y yo espero que no tengan problema con romper el protocolo, y me vestí aquí y lancé eso también. Pero a veces nos conformamos con decir que Dios te bendiga, que te vaya bien en la semana, cuando a veces lo que hace falta es venir. Que Dios te bendiga. Tal vez tu abrazo evite que esa persona se quite la vida en ese momento. Solamente fue un abrazo. No le predicaste, pero tenemos que salir de nuestra zona de confort, del protocolo que tenemos. Creo que lo dije en alguna predicación, pero hubo un tiempo en mi país donde yo guardé la Biblia, la escondí. Yo no quería saber nada de la iglesia, siempre he estado en la iglesia, y yo solamente quería que Dios me abrazara. Y terminando el servicio, nadie me abrazó. Y yo dije, me voy, me largo. Y bajé mi mirada y comencé a salir. Y alguien no me dejaba salir. Y levanto la cabeza y este hermano nunca, no habíamos conversado, asistíamos a la iglesia, pero era muy grande. Y ese día me dijo, Luis, siento en mi corazón abrazarte. Y yo dije, y me abrazó y comencé a llorar y a darle gracias al Señor. El hermano Andrés Eloy, el siguiente día a las 6 de la mañana estaban en la iglesia orando, y él contó ese testimonio. Y Daniel, un amigo, le dice, pero si Dios está bendiciendo con tu abrazo, bendíceme. Y había un círculo y ellos pasaron al frente y él abrazó a Andrés Eloy. Andrés Eloy lo abraza a él, y en ese momento Andrés Eloy partió y me dio el abrazo que yo necesitaba. Cuando queremos ser lo que Dios dice que somos, vamos a trascender en lo que hacemos. Y de repente, si sientes en tu corazón abrazar o dar una palmada, hazlo. Porque tú eres un agente de cambio. Si alguien te vendió que tú eres basura, déjame decirte que no. Que Jesucristo murió por gente importante, por gente que le importa al Dios de los cielos. Eres un hombre y una mujer especial para nuestro Dios. Y
a diferencia de los embajadores de los países que caminan con ego, tú eres una embajadora y tú eres un embajador simplemente para servirle a los demás. Para eso, para más nada. Tu importancia radica en el nivel de servicio a otros, no para que te rindan pleitesías. Por favor, vinimos a rogarte, mi esposa y yo, rompamos los moldes. No seamos fariseos modernos con celulares. Seamos gente de integridad y ayudemos al que no está en integridad. No se vale ver caer a alguien y decir: ¿viste? Está en pecado. ¿Viste que levantaba la mano el domingo, pero yo lo vi haciendo tal cosa? No se vale destruirnos entre nosotros. Vamos a levantarnos. Vamos a orar: Señor, bendíceme, dame sabiduría para ir a la vida de fulanito, de Pedro, de María, de Juana, de quien sea. Y ayúdame a levantarle. Porque ese avivamiento por el cual estamos orando va a llegar. No tengo duda que va a llegar. Y va a llegar de manera individual. Cuando lo veamos aquí de manera colectiva, es que hace mucho tiempo comenzó individualmente. Y no quisiera que te quedaras afuera. Seamos verdaderos cristianos. Seamos verdaderos hombres y mujeres de Dios. Con defectos, sí. Con talentos también. Pero unas ganas que Dios cambie mi vida de manera espectacular. Con unas ganas de servirle a Dios de manera sublime. Porque Él vale la pena. Porque Él vale la pena. Porque hoy estamos tú y yo aquí no para que me bendiga. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Al principio era así. Yo iba a la iglesia para ver qué milagros recibía, hasta que Dios me cambió el chip. Y ahora vengo por lo que Él es y por quien es en mi vida. Esto no se trata de ti. Te lo he dicho muchas veces. Se trata de Él. Y es por Él que tú y yo estamos aquí. Y por su misericordia y gracia nos da las bendiciones y los milagros. Quiero invitarte que a partir de hoy, con carácter, tú le invites a que Él cambie tu vida, pero tú también asumes cambiar. Y si yo comienzo a cambiar, a desviarme, mi esposa me toma de la mano y me dice: Luis, no es por allí, es hacia acá que Dios te quiere. Y si tú te quieres ir por donde no es, dame la oportunidad de acercarme y decirte: hey, por ahí no, por ahí Dios no te quiere. Y si tú ves eso en mí, ven, dime: Luis, por allí no. Luis, recuerda que no puedes parecer cristiano, tienes que ser un hombre de Dios. Y cuando la gente vea eso afuera, no vamos a caber. Esta iglesia que tanto la hemos cuidado, no vamos a caber. No vamos a caber. Y cuando llegue ese momento, disfruta que estás sentado. Porque tendrás que estar parado sirviendo. Porque todos los que hoy estamos aquí, que somos miembros, vamos a tener que ser servidores para irnos al lugar donde sí vamos a caber.
Permite que Dios te cambie, no luches más. Permite que el Señor te cambie, ya no luches más. Que sea como Él quiera, a la manera que Él quiera. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar bien. Porque vas a estar bien, como Él quiera. Ponte de pie, por favor.